Palabra al señor edil Gonzalo Gómez. Gracias, señor presidente. Estamos aquí reunidos en esta sesión extraordinaria para hablar, sí, del pasado, de la rendición de cuentas del ejercicio 2024. Una rendición que nos deja deudas y que vamos a tener que pagar todos los montevideanos y los trabajadores de la Intendencia. Y cuando nos ponemos a analizar todos los tomos, sí que nos ponemos nerviosos. La verdad que nos ponemos nerviosos, porque esta Intendencia nos dejó de regalo 90 millones de dólares de déficit. Cuando en el balance de ejecución presupuestal tenemos que la Intendencia recaudó en el 2024 32.391 millones de pesos, gastó 34.751 millones de pesos, y los ajustes del Tribunal de Cuentas que se suman da un total en el ejercicio de 3.640 millones de pesos. Cuando la Intendencia en el presupuesto quinquenal había proyectado para este ejercicio 2024 un superávit de 754 mil millones de pesos. Estamos hablando que la diferencia entre lo proyectado y la realidad se amplía más y la diferencia son 4.500 millones de pesos. ¿Y la Intendencia cómo viene a justificar estos horrores en la ejecución del gasto? En función de los ingresos, porque si nosotros analizamos la exposición de motivos, lo único que vemos es un ensañamiento contra la disminución de partidas del Gobierno Nacional y una baja en la recaudación. Si nos ponemos a analizar cuáles son los ingresos de la Intendencia, hablamos que el Gobierno Nacional son 9%, el departamental no tributario son 70% y el departamental tributario, es decir, los impuestos, 21% el no tributario y 70% el departamental tributario. Y cuando vemos hablar de ese 9% que de incidencia de los ingresos del Gobierno Nacional, que hablamos del Gobierno departamental por parte del Gobierno Nacional, vemos que la Intendencia nos trae un pequeño esquema, una pequeña tablita, en el que acá se nombra el año 2019 para hacer la comparación. Igual, haciendo la comparación con el 2019, vemos que hay una variación positiva de los ingresos por el artículo 214 del 0,3%, una variación positiva de los ingresos de OPP de 17,2% en comparación a los ingresos de OPP que tuvieron los departamentos del interior, que fue un 11,9%, y luego habla de la disminución por el fideicomiso, que no voy a hablar, que los compañeros ya hablaron, de que un fideicomiso que ya terminó, que no era responsabilidad del gobierno continuarlo porque las obras pautadas para ese fideicomiso ya se habían realizado. Cuando hablamos de la tasa inflamable, es muy responsable hablar de la tasa inflamables en el ejercicio 2024 cuando esta tasa se derogó en el 2023. No tiene ninguna incidencia en el 2024 y si sabemos que la baja en la recaudación se va a mantener por todo el quinquenio, lo que correspondía a la Intendencia era adecuar los gastos. No justificar que aunque siguieron aumentando el gasto y que este ingreso no lo tuvieron. Había que recortar y priorizar las áreas, lo cual no se hizo. Después, en materia de ingresos vehiculares que siguen vigentes porque la tasa de inflamables se derogó, en las patentes, una baja recaudación del 4,2%, en la Intendencia recauda por concepto de ingresos vehiculares 8.860 millones de pesos y por patentes 6.000 de esos 8.000. Y la Intendencia, Laura Tavares aquí presente, dice que es debido a la pérdida del reempadronamiento, ya que van a reempadronar al interior del país. Entonces, si esto era una constante en la pérdida de los ingresos, también aquí la Intendencia tenía que haber readecuado sus gastos, lo cual tampoco lo hace. Después, otra vez en multas, dice que la Intendencia vio disminuidos sus ingresos por las multas en función de una ley del Gobierno Nacional que habla de una baja en la recaudación por haber separado por una ley el pago de las multas con las patentes, señor presidente. Y la verdad que 100 millones de pesos, que es lo que afectó esta ley, es muy poco para el grueso de los ingresos por parte de las multas. Y además ahí está reconociendo que las multas para la Intendencia tienen un fin recaudatorio, porque lo pone como un ingreso estructural y se queja cuando no tiene multas. Entonces para la Intendencia las multas son recaudatorias, están contempladas como un ingreso estructural. A su vez, en la exposición de motivos nos dice que el 3,27% de esos vehículos no pagan la patente con la multa, así que es muy poco, y le dedican una carilla entera de esa exposición de motivos muy pobre, de 32 carillas, ¿no? Lo cual nos parece hasta una irresponsabilidad
en el manejo de la información por parte de la Intendencia de los Recursos. Sí, vimos que la contribución inmobiliaria bajó y es una constante que viene bajando el porcentaje de ingresos por este tema, pero entendemos que, la verdad, no contempla la Intendencia el hecho de, como lo decía Edil Abdala, la nueva ley del Gobierno Nacional que obliga a la caracterización urbana, que generó ingresos estructurales. Ahí sí, hay ingresos estructurales por esta modificación de la caracterización urbana y que en ningún momento lo dice. No lo dijo en ninguna exposición de motivos del quinquenio pasado, pero estaría bueno que la Intendencia lo pueda decir. Y la tarifa de saneamiento, señor presidente. Estamos hablando de una variación negativa, ¿sí? con respecto al 2023, y siguen justificando la baja de este ingreso en relación a la crisis hídrica. No me acuerdo, yo no sé los señores ediles, si en el 2024 tuvimos una crisis hídrica que justifique la baja la baja en la tarifa de saneamiento. Yo creo que no. Sigue la Intendencia justificándose en cosas que ya pasaron y se justifica nuevamente en el Gobierno Nacional con la obligación a informar al Registro Único de Inmuebles del Estado y que por ese concepto la Intendencia el Gobierno Nacional no paga algunos inmuebles, no pagan esa tarifa, pero recordar que la Intendencia tampoco paga todo lo que debe. Porque si vamos a los indisponibles no vertidos, que son esos fondos que la Intendencia debería pagar, tiene deudas con el BPS, tiene deudas con la DGI, tiene deudas con el INAU, con el Fondo Permanente a la Lucha Antituberculosa, con la Caja de Profesionales y la retención por el Ministerio de Salud Pública. Es decir, la Intendencia también debe. Así que no puede decirle que el Gobierno Nacional le debe plata cuando la Intendencia debe mucha plata. Y bueno, ahí por un lado la exposición de motivos habla de los ingresos, pero nosotros queremos también, y nos gustaría que la Intendencia lo haya hecho en su exposición de motivos, abocarnos al estudio de los egresos, en qué gastó la Intendencia de Montevideo. Y la Intendencia de Montevideo gasta 46% de sus recursos en retribuciones personales, un 42% en funcionamiento y apenas un magro 12% en inversiones. La verdad que desaparecen las inversiones, son 4.240 millones de pesos en inversiones contra 16.000 millones en retribuciones personales contra 14.500 en gasto de funcionamiento. Y además es en el servicios personales y en no personales y en las transferencias en donde más se sobreejecuta. Y cuando vamos a las inversiones es un rubro en el cual hay una subejecución. No hay un gasto eficiente ni siquiera en las inversiones. Y estamos hablando de que esta sobreejecución en el rubro cero de 6,2%, que son casi 1.000 millones de pesos, ese 6,2% son 1.000 millones de pesos, representan el 87% de la sobreejecución total de la Intendencia. Así que sí, hay que empezar a mirar en profundidad esos números. Y cuando vamos a los 20 centros gestores de la Intendencia, habría que felicitar solamente a Desarrollo Económico, a Gestión Humana y al municipio de OCH, que son los que ejecutan el total en retribuciones personales. El resto de los 17 departamentos de la Intendencia, los centros gestores, sobreejecutó en materia de rubro cero. Y hacemos el análisis. ¿A qué se debe esa sobreejecución? Y la verdad es al uso y abuso discrecional del rubro cero, de las compensaciones. 10 millones de dólares en horas extras en el 2024, 14 millones de dólares en sexto día, señor presidente. Y para hacer un ejemplo de que nosotros no estamos en contra de las horas extras, no estamos en contra del sexto día porque son necesarios para la función pública, pero estamos en contra del uso discrecional de estas herramientas. ¿Por qué en la resolución 2418 del año pasado, el 2024, se le da sexto día al encargado del equipo económico financiero de la División Salud, señor presidente? No es un hombre que haga barrido, es un hombre que está encargado de un área que tiene que manejar un Excel. ¿Por qué tiene que ir a trabajar los sábados? ¿No puede trabajar de lunes a viernes como la Administración Central? ¿Es necesario esto? ¿O será algún amigo del intendente Zunino de la Carolina Cose? Eso es lo que queremos denunciar hoy. También exceso en asiduidad, en compensaciones unificadas, en participación en multas. Y cuando nos ponemos a ver una liquidación de haberes de julio del 2024, hay 238 personas que cobran 63.000 pesos de compensación por viáticos en inspección general. Hay 453 personas que cobran 33.000 pesos en compensaciones. Hay 24 personas que son distribuidores que cobran compensación por distribuidor cobrador, 97.000 pesos de compensación sobre el sueldo base, ¿no? 38 personas comisión por procesamiento fiscal,
45.000 pesos. Compensación desarrollo informático 94 personas, 41.000 pesos. Todo esto sobre el sueldo base. ¿A quién le parece que podemos estar pagando estas compensaciones con el déficit que tiene esta intendencia? La verdad, nos preocupa. Y además, el intendente nos da la razón, porque viene a recortar 40% de horas extra. Le votamos la abstención. 29-29, prosiga. Gracias, señor presidente. El intendente recorta 40% de horas extra, 30% sexto día, o sea, nos está dando la razón que acá hay uso discrecional, hubo un abuso de estas compensaciones, si no, no la estaría recortando. Si la necesitaba, no va por ahí el recorte de la intendencia. Y ahí, ¿quién tiene que pagar? Los funcionarios. En materia de inversiones, señor presidente, la verdad no hay mucho que decir, 12% del presupuesto general, pero sí vamos a hablar de lo que costó la ciclovía de Montevideo, que costó $1 millón. $1 millón una ciclovía en 18 de julio. Y después decimos que vamos a priorizar la salud mental, el hambre en los niños, ¿no? Como se ha dicho acá, y gastan $1 millón en una ciclovía. ¿Dónde está la prioridad? ¿Estaban en el desarrollo social? No, no creo. También seguimos esperando las obras en Necrópolis, denunciadas en el año 2023 por la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación. Nosotros le preguntamos, y tenemos la respuesta por escrito, la cual agradecemos, que de los 100 millones de pesos de plan de obras se ejecutaron solamente en el año 24, 22 millones, un quinto. También la Intendencia posterga Necrópolis. La Intendencia no invirtió en salud mental de los funcionarios de Necrópolis, solo tienen un psicólogo. Y no le aumentaron en el 2024 la posibilidad de tener mayores profesionales de la salud a toda esa gente que lo está reclamando hace años. Cuando vamos a gasto de funcionamiento, señor presidente, como decía el edil Ruiz, hay 12 millones de pesos gastados en viajes al exterior. 34% de esos 12 millones es desarrollo económico. Habría que preguntarse para qué desarrollo económico necesita viajar, para qué 28% de ese 12 millones cultura. Y acá nos gustaría hablar de un gasto no por exceso, sino por defecto, porque el intendente Vergara también tuvo que salir a respaldar a la ingeniera Carolina Cose, porque se ve que también hubo un pedido expreso de que son dos administraciones del mismo partido. Así que dijo en prensa, y lo tengo acá textual, es una transcripción de una entrevista en Desayunos Informales, que dice: en la administración anterior de ACE cerraron policlínicas y tuvo que sostenerse de las policlínicas municipales, creó un fondo para los medicamentos. Es decir, nos pusimos a ver, en el 2024 no cerró ninguna policlínica de ACE y tampoco hubo un aumento considerable de los medicamentos. Se invirtieron 5.300.000 en el 2024, en el 2023 habían invertido 4.100.000. Así que tampoco esta aseveración del intendente es correcta. También, señor presidente, nos gustaría hablar del cumplimiento de ese eslogan tan lindo y tan bonito que es Montevideo más verde. Cuando tenemos un 85% de aumento de denuncia de contenedores desbordados. Y cuando tenemos que aquí en Sala vino el alcalde del municipio A, y lo tengo textual, dijo: el año pasado fue un año muy marcado por todo lo que fueron las elecciones nacionales y departamentales. Eso llevó a tener que apoyar uno de los temas que había surgido en la campaña electoral, que era la limpieza. Apoyamos a la intendencia. Es decir, el alcalde se sumó al carnaval electoral y empezó a barrer los contenedores de alrededor, que no es su competencia, pero para ayudar a la intendencia a ganar nuevamente. Lo están diciendo sus propios funcionarios. Habría que tener un poco de cuidado a la hora de hacer algunas intervenciones. Por todo esto, señor presidente, la intendencia no cuidó los recursos de los montevideanos. Y está muy lindo venir acá a decir discurso de lo que va a hacer la intendencia. Nosotros felicitamos al intendente Vergara cuando vino acá y le deseamos muchos éxitos en la gestión. Y vemos con buenos ojos muchas de las medidas que está tomando, que son el fiel reflejo de que se hicieron cosas mal en el quinquenio pasado y de que hubo un carnaval electoral en el 2024 que resultó en 90 millones de déficit de la intendencia. Y también en el 2024 hubo algunas discrecionalidades que no tienen que ver con el destino de los fondos públicos de la intendencia, sino con decisiones políticas. Y aquí se encuentran autoridades de la intendencia que quizá estaban un poco nerviosas porque acá estamos ejerciendo el rol de fiscalizadores. Nosotros somos el contralor, esta oposición es el contralor del Ejecutivo Departamental. Y nada más ni nada menos que en el 2024 se
se dio un parador por 20 años de manera ilegal. Y esto también consta en actas y vamos a seguir con este tema, no me quiero explayar porque es un tema bastante engorroso, pero que nosotros entendemos que es parte de la administración anterior que le deja horrores al pobre Vergara, que tiene que hacerse cargo de todo lo que hizo la intendencia anterior. Y la verdad, nos vamos a sumar a apoyar a la intendencia y desde aquí tratar de enderezar el barco, porque nuestra idea no es que a la intendencia le vaya mal, porque eso significaría que a los montevideanos les vaya mal. Nosotros vamos a apoyar a la intendencia lo que sea necesario, pero vamos a criticar cuando creamos necesario y oportuno. Y también en materia de planificación y eficiencia, tenemos un parador, como es el Quibón, que sigue dando pérdidas y que la intendencia también decidió dejar sin efecto la licitación. Y hasta ahora seguimos sin una licitación en curso, sin una apertura en las ofertas. Y en el 2025 va a seguir dando pérdidas en el entorno de 1,5 millones la administración del Quibón, porque a su vez se exoneraron varias de las actividades en el 2024, de las 4, 2 fueron exoneradas, y aquí también felicitamos al intendente Vergara por decidir que no va a dar más exoneraciones a espectáculos públicos, porque eso es una pérdida de ingresos para la intendencia. Así que, la verdad, en el 2024 vemos una horrorosa gestión de los recursos públicos que nos deja a esta administración 90 millones de déficit, 21.000 millones de pesos de déficit acumulado en todo el ejercicio, que va a hacer, señor presidente, que la empresa que le toque a esta nueva intendencia sea aún más engorrosa de lo que debería ser. Nosotros, en el transcurso del análisis, estuvimos mirando atentamente los tomos y la verdad que acá lo que importa no es la economía, pero los números tienen mucho que ver en los resultados de la ciudad. Y cuando analizamos los resultados de la ciudad, lo que vemos es que las calles siguen rotas, de que falta arbolado, de que falta limpieza, de que los montevideanos no ven en resultados los ingresos públicos, los aportes que hacen en pago de las tasas y tributos, y lo que queremos es una adecuación de eso y que esta intendencia pueda arreglar y enmendar el carnaval electoral que se dio en el 2024 por parte de la intendencia departamental. Muchas gracias, señor presidente.